Buena gente, ¿cómo están? Bueno, vamos a continuar ahora con el cálculo de volumen de sólido de revolución, pero ahora cuando vemos que nuestro sólido ya no es macizo, sino que ya ahora es hueco. ¿Está bien? En estos casos vamos a estar usando el método de las arandelas o método de los anillos. ¿En qué consiste? Bueno, imagínense que ustedes tienen que armar un sólido de revolución, pero de una función que al rotarla alrededor del eje de revolución no es desde el eje de revolución. Es decir, fíjense este dibujito chiquito de acá. Si ustedes ven bien ahí, fíjense que hay como dos radios ahora. Hay un R grande, ¿sí? Que va desde el eje de revolución hasta la parte superior de la sección transversal, ¿sí? Y un R chiquitito que va desde el eje de revolución hasta la parte inferior de la sección. Si lo ven un segundo eso ahí, el sólido no se forma desde el eje de revolución, sino que se forma, al parecer, entre una especie de función radio mayor, R mayúscula de X, y una función radio inferior, R minúscula de X. ¿Está bien? Pero fíjense que el sólido, al rotarlo, forma esto de acá, que es una especie de embudo cortado, digamos, ¿no? Pareciera un embudo cortado, como que le cortaron la parte la parte más finita del embudo, ¿no? Bueno, estos son sólidos de revolución huecos. ¿Está bien? Es decir, no son macizos. Todos los que veíamos antes, ¿se acuerdan del bowl, famoso bowl? Uno dice, bueno, pero un bowl es hueco, o sea, no tiene nada dentro. Bueno, imagínenselo como que esto tiene forma de bowl, pero es macizo, o sea, adentro hay material si quieren. Un bowl lleno si quieren. ¿Está bien? En cambio, estos ya son huecos. Fíjense, veamos este otro ejemplo de acá. Tienen el eje de revolución y tienen un radio mayor, R mayúscula, que va desde el eje de revolución hasta la parte superior de la sección, y un R chiquito que va desde el eje de revolución hasta la región inferior, ¿sí? De esa sección. Ahora, imagínense que ustedes agarran esto y lo rotan alrededor del eje de revolución. Lo que van a formar es esto. ¿Y qué es eso? Un anillo. Por eso se llama el método de los anillos. O arandela, si lo quieren ver de esa forma también. Entonces, cuando ustedes rotan eso, fíjense que lo que se forma, fíjense que por ahí no se ve muy claramente, pero este rectangulito que está acá es exactamente este rectangulito que está más en amarillo, más oscurito. ¿Está bien? Fíjense que si lo rotan alrededor del eje de revolución, se le forma ese anillo que tienen ahí. ¿Está bien? Y fíjense que el radio superior y el radio inferior van siempre desde el eje de revolución. Sin embargo, el sólido no empieza en el eje de revolución, sino que empieza a partir del radio inferior. ¿Está bien? Bueno, ¿cómo calculamos el volumen de estos sólidos de revolución? Bueno, de una forma muy parecida a la anterior. Es la integral de pi por, ojo acá, uno diría, seguramente sea se pueda pensar como si fuera la integral del volumen de la de afuera, ¿no? O sea, el volumen del sólido formado por el radio exterior menos el volumen formado del sólido del radio inferior. Y sería correcto. O sea, esta integral que ustedes tienen acá, imagínense que es como que ustedes dijeran que el volumen es igual al volumen mayor, ¿sí? O sea, usando pi por radio grande al cuadrado, menos el volumen del volumen inferior, o sea, pi por r chiquito al cuadrado. Y estarían en lo cierto. En esta fórmula la diferencia es que ustedes lo plasman de una forma un poco más clara. Fíjense que es pi por el radio grande al cuadrado menos el radio chico al cuadrado. ¿Está bien? Es decir, agarran al sólido más de radio usando el radio exterior y le restan el volumen del sólido formado con el radio interior. Al hacer eso van a calcular el volumen de ese sólido de revolución. Ahora bien, esta figura que tenemos acá es la que más les va a ayudar a entender lo que vaya pasando de ahora en más. Porque lo que vamos a empezar a ver es que hay una especie de relación como cuando ustedes calculaban, ¿se acuerdan? El área entre dos curvas, que era como el integral de techo menos piso, dicho en forma vulgar, digamos. Bueno, acá pasa lo mismo, solo que en vez de techo menos piso es como radio exterior al cuadrado menos radio inferior al cuadrado. ¿Sí? O sea, el R grande de X al cuadrado menos el R chiquito al cuadrado. Todo eso integrado y multiplicado por pi. ¿Sí? Vamos a ver un ejemplo que está en el Larson.
nos piden el volumen que hay entre la función f de x igual a, acá se me chanfleó, no, parece que puse una ahí está, entre f de x igual a x, está bien, y la función x cuadrado. Entonces, y nos pide que lo rotemos alrededor del eje y. Entonces, ¿qué hacemos ahí? Bueno, lo primero que acá no se hace, pero que en el gráfico se muestra, es que cuando nos dan esas dos funciones f y g, a nosotros no nos dicen los valores de x en los que hay que fijarse para armar el sólido. O sea, nosotros no sabemos si después el volumen se va a calcular entre 0 y 1, 0 y 2, 0 y 4, 1 y 2. Claro, uno dice, pero en el dibujo se ve. Evidentemente parten desde el 0 y van hasta el 1 en x. Está bien, pero la pregunta es, ¿cómo sabían eso? Porque cuando ustedes lo hagan no van a tener un dibujo para verlo. Bueno, lo que se hace ahí es igualar las funciones. ¿Se acuerdan cómo hacían para sacar el área de entre dos curvas? Había que encontrar los puntos de corte entre las funciones para delimitar el área encerrada. En este caso pasa lo mismo. Tienen que encontrar ¿cómo es? Tienen que encontrar los puntos de corte entre estas dos funciones para saber entre qué valores de x va a estar delimitado este sólido de revolución. O en otras palabras, entre qué valores de x vamos a tener que integrar para obtener el volumen de ese sólido de revolución. ¿Está bien? Entonces, ¿cómo sacan que las intersecciones entre x y x cuadrado son 0 y 1? Igualen x igual a x cuadrado y van a resolver esa ecuación y les va a dar 0 y 1. ¿Sí? Una vez tienen eso, ahí grafican esto. ¿Sí? Entonces, cuando ustedes tienen graficado, dicen, bien, perfecto. Entonces, esto que está en azulcito, evidentemente, es lo que voy a tener que rotar. Lo que pasa es que, claro, cuando ustedes roten eso alrededor del eje X, se les va a formar esta especie de embudo. ¿Está bien? Y claro, acá puede ser medio difícil de ver, pero si se fijan bien, esto coincide con esta parte de acá. ¿Sí? Si me sale la línea recta, ¿se ve? Coincide con esa parte de acá. Y esto de acá, la parte de la parabolita, así, coincide con esta parte de acá. Y si se ven, en la parte de abajo se hace lo mismo que vimos en el método de los anillos. Se dibuja como la parte espejada respecto del eje de rotación y se une con un circulito. Y ahí formarían esa figura que tienen ahí. ¿Está bien? Ahora, esto claro, lo estamos viendo de costado. ¿Cómo lo veríamos si viéramos desde el eje X para adentro? Bueno, veríamos esto. ¿Se ve? Fíjense, el radio exterior, o sea, el R mayúscula, sería X y el radio inferior sería R de X. ¿Está bien? Fíjense que es como el volumen de lo que sería el sólido que se forma con al rotar X alrededor de la función f de x igual a X alrededor del eje X y restándole el volumen del sólido formado al rotar igual a X cuadrado alrededor del eje X. ¿Sí? Y bueno, después, ¿cómo hacen esta integral? Y bueno, fíjense que esta integral les debería quedar como el volumen de este sólido sería la integral desde 0 a 1 de, bueno, pi ya lo podemos sacar como una constante, de lo que sería el radio superior al cuadrado menos el radio inferior al cuadrado diferencial de x. O sea que nos quedaría pi por la integral de 0 a 1 de, bueno, r de x, ¿quién era? El radio superior era x. Entonces nos queda x al cuadrado menos el radio inferior que era x, el radio inferior que era x cuadrado. Entonces nos queda x cuadrado al cuadrado. O sea, x a la cuarta diferencial de x. ¿Está bien? Entonces, cuando ustedes hagan esta cuenta, ¿sí?, van a poder sacar el volumen del sólido de revolución. Y acá hay algo que está bueno aclarar, que esto ocurre tanto en los ejercicios de área entre dos curvas, longitud de arco y sólido de revolución, el volumen de sólido de revolución. Esto que estamos calculando no es una integral cualquiera, es una integral que está representando a una cantidad que solo tiene una connotación, digamos, propia a ese valor si el resultado es positivo. O sea, esto que nosotros tenemos como volumen, estamos de acuerdo en que un volumen negativo no tendría mucho sentido, ¿no? Entonces, es importante que tanto volumen como área entre curvas y longitud de arco, los resultados que hagan de esas integrales deben ser positivos. ¿Está bien?
Fíjense que si les da negativo ya saben que hay algo que está mal. Por ahí no eligieron bien quién es el radio exterior y el radio inferior. O por ahí en el ejercicio de área entre curvas no eligieron bien la función techo y la función piso. ¿Está bien? O no encontraron bien los límites de integración. Hay muchos factores, pero lo que es seguro es que estos resultados les deben dar positivo. Entonces, claro, uno dice, pero pará, si vos ahí vas a integrar entre 0 y 1, x cuadrado y x a la restando el x a la cuarta, te va a dar negativo. No, porque acuérdense que las integrales van a ser x al cubo sobre 3 y x a la quinta menos x a la quinta sobre 5. Y claramente entre 0 y 1 nos va a dar un valor positivo, porque un cuarto, ¿sí? O sea, un tercio, perdón, es más grande que un quinto. Entonces no va a peligrar el signo de este volumen. ¿Está bien? Pero fíjense que es algo está bueno saberlo. Obviamente, por ahí les da un número positivo y está mal igual, ¿no? O sea, porque tuvieron un error de cuentas o eligieron mal alguna que otra cosa. Pero es importante que si ya el resultado es negativo, hay algo ahí que les tiene que hacer ruido como para rever el ejercicio y ver, digamos, de dónde viene ese error. Bien, y vamos a hacer ahora uno que está en la práctica, es el punto 7. Este ya da un poco más de miedo porque nos pide el volumen del sólido entre la función raíz de x y x cuadrado al rotarlo alrededor del eje x. Fíjense que lo primero que hay que hacer son los puntos de corte, encontrar los puntos de corte. ¿Sí? Que como les dije, se sacan fácilmente igualando las funciones. De ahí saco que los puntos de corte son entre 0 y 1. ¿Está bien? Después hacen el dibujito. ¿Está bien? Fíjense que lo que veríamos es eso. Lo que está en azul es la función raíz de x. Y lo que está en rojo es x cuadrado. Entonces, ¿quién sería esta área, esta sección transversal de la que hablamos antes? Y bueno, debería coincidir con todo esto de acá. ¿Está bien? Entonces, ¿qué pasa si ahora yo hago rotar alrededor del eje x esto? Bueno, recuerden que lo que deberían ver es como si fuera un espejito respecto del eje x. ¿Está bien? Y lo mismo para la función roja. Bueno, si lo dibujamos bien claramente. Ahí está. ¿Se ve? Vean como si fueran dos pétalos, ¿no? Entonces, el sólido se forma acá. ¿Sí? Claro, uno dice, pero ¿qué engendro es eso que está ahí? Bueno, sí, mi dibujo es un desastre, disculpen, pero lo que estarían viendo es parecido a lo que vimos en el caso anterior. ¿Sí? Lo que ustedes estarían viendo es como si fuera esta figura. ¿Sí? Lo que pasa es que, a diferencia de este, fíjense que este se ve como un embudo bien, ¿no? ¿Por qué? Porque claramente ustedes ven este borde recto, pero en este el borde no es recto, es curvado, ¿sí? Este es como si fuera un bowl con un embudo adentro, si lo ven un segundo. O sea, el bowl es lo azul y lo rojito es como el embudo, es como que hubiesen agarrado al bowl, le ponían el embudo adentro y le extrajeron todo lo que había dentro del embudo, quedando solo lo que hay entre el embudo y el bowl. Esto es medio flashero, sí, no se los voy a negar. Pero la idea es que vean que este es un sólido de revolución hueco. Todo esto lo que está entre, lo que no está pintado en naranjita, no formaría parte del sólido. Obviamente los contornos, esto claramente sí, esto claramente sí. Está bien, toda esta parte también. Sí, pero recuerden que lo que estaría entre lo rojito y el eje de revolución no estaría involucrado. ¿Está bien? Bien, entonces buscan los puntos de corte, igualan las funciones, sacan los puntos de corte, hacen el dibujo y luego pasan a la acción. Es decir, vamos a ponerle punto 3 esto, que es el cálculo del volumen, usando la fórmula que les había mencionado anteriormente. ¿Está bien? O sea, hacen la integral de 0 a 1, desde el primer punto de corte hasta el segundo punto de corte, de pi por el radio exterior al cuadrado menos el radio inferior al cuadrado. Fíjense que el radio exterior es ¿quién? Es raíz de x, ¿sí? Es el radio más grande, o sea, la que otorga como si fuera el radio techo, ¿no? El radio superior, como si lo pensáramos como techo y piso. Y r chiquitito sería, en nuestro caso, x cuadrado, ¿está bien? Lo que sería el radio piso, si lo quieren pensar así. Entonces, reemplazamos, fíjense que el radio grande era raíz de x, como habíamos mencionado, o sea que cuando lo leemos al cuadrado nos va a quedar solo la x, y x cuadrado al cuadrado nos va a quedar x a la cuarta. ¿Está bien? Entonces realizamos la integral. Fíjate que acá me salté un pasito, pero lo que hice fue aplicar la propiedad de resta de integrales para separar la integral de 0 a 1 de x menos la integral de 0 a 1 de x cuarta. ¿Sí?
Y nos va a quedar x al cuadrado sobre 2 entre 0 y 1 menos la integral de x a la quinta sobre 5 entre 0 y 1. Eso nos va a quedar pi por 1/2 menos 1/5 menos 1/5 da 3 décimos por pi. O sea que el volumen del sólido de revolución formado entre la función raíz de x y x cuadrado alrededor del eje x es 3 décimos de pi. También les recalco que cuando ustedes hagan uno de estos ejercicios, sea de área entre curvas, sección, longitud de arco y volumen sólido de revolución, no se olviden de poner la respuesta. Si no dejen la cuenta así, o sea, no dejan ahí está el resultado. No, digan el volumen del sólido de revolución entre las dos funciones alrededor del eje tal es 3 décimos de pi, ¿sí? Al ser un volumen, esto debería tener unidades de longitud al cubo, como todo volumen, ¿sí? El tema es que nosotros no sabemos si esa unidad de longitud es metro, centímetro, kilómetro, lo que sea. ¿Está bien? Lo importante es que esta es la forma de calcularlo. Y no se olviden, esto creo que se los mencioné en el video de longitud de arco o en el de áreas, no es que esto ustedes lo ven solo en esta práctica y después en las que siguen no vuelve a aparecer. ¿Está bien? Después de esta práctica debería empezar la práctica de polinomios de Taylor. Y después de la práctica de polinomios de Taylor, la de impropias. O al revés, por ahí la de impropias primero y después la de polinomios de Taylor. Pero lo que es importante es que ustedes vean que esto que acabamos de ver no es algo que solo se ve en la práctica 10. O sea, no es que les van a pedir calcular un volumen de un sólido de revolución solo en la práctica 10. Van a ver que en la práctica de integrales impropias va a haber cálculos de volúmenes de sólido de revolución, pero ya con integrales, como les dije, impropias. Entonces, en esos casos, ustedes van a tener que saber y recordar de esta parte cómo hacer esas cuentas. ¿Está bien? No se queden como que lo que vi en la práctica 10, después ya no lo veo en la 11 o en la 12 o la que sea. Puede volver a aparecer, ¿sí? Puede volver a aparecer, pero quizás con menor frecuencia, pero puede aparecer. Lo que quiero que quede claro es que no eliminen, o sea, no digan, este ejercicio de la práctica de 10 parte 2, había solo un ejercicio o dos ejercicios, entonces quiere decir que ya está, son estos y a otra cosa. No, más adelante puede aparecer la misma idea, pero aplicada a, por ejemplo, como les mencionaba, integrales impropias. Está bien, la forma de resolver es similar, la lógica del funcionamiento es igual, lo que pasa es que la integral impropia se calcula de una forma especial, no es tan directa como esta. Pero la idea está de, tengo que buscar el radio superior y el radio inferior, hacer el dibujito, etcétera, todo eso sí lo van a tener que volver a hacer. Así que bueno, gente, con eso terminamos este video y ya en la próxima estaremos empezando, bueno, dependiendo de cuál práctica venga primero, si la de Taylor o la de impropias. Yo calculo que primero va a venir polinomio de Taylor. Así que bueno, estaremos con esos temas en los próximos videos.